Buenos días, profesora, compañeros. Estamos haciendo la presentación del video que elaboramos con Mabel. Nuestro título elegido es La comunidad sorda y la antropología, distinción, segregación y exclusión en los siglos XX y XXI. El eje de lo que vamos a desarrollar es la pregunta que nos parece fundamental. ¿Por qué la comunidad sorda en pleno siglo XXI sigue siendo excluida de las instituciones que deberían garantizar su exclusión? Para responder esta pregunta vamos a utilizar las herramientas que nos da la antropología y vamos a hablar, el tema es no hablar de la sordera como algo individual, como fundamentado en un sujeto individual o biológico, sino como el resultado de un proceso histórico y social dentro de la construcción de la diferencia. El contexto que vamos a trabajar es Argentina del siglo XX y XXI, un periodo en que el Estado fue armando políticas de educación especial e inclusión y que en muchos casos, en lugar de eliminar las barreras, las reprodujeron de estas maneras muy efectivas. Para hablar de la parte teórica, que es el que le va a dar el fundamento a nuestro trabajo, vamos a hablar de los autores, que son tres. Los autores teóricos es Massitel y Savarot, desde la antropología para pensar la distinción y la segregación, Rita Laura Segato para hablar o para entender la raza como un signo social e histórico, y Alberto Corbin desde la genética para demostrar que las diferencias que justifican la exclusión no tienen ninguna base biológica. Y además en nuestro trabajo vamos a incluir la voz de Irene, es intérprete de lenguas de señas argentina. Ella es de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, trabaja en la Escuela de Artes y Oficios de Merlo, donde brinda su curso y donde nos habla sobre la realidad de esta comunidad y quisimos integrarla porque tenemos la voz desde adentro de lo que es esa comunidad y de lo que sienten y lo que ella continúa viviendo día a día. Y trabajar sobre la inclusión, ¿no? Trabajan sobre la inclusión, se sienten incluidos. Para comenzar, como decíamos, hablar de los autores teóricos, vamos a comenzar con Massitel y Savarot, en Lichetti, y empezamos hablando sobre la idea clave, que es la distinción. Y los autores lo que nos enseñan es que las diferencias entre grupos humanos no son naturales, son el resultado de un proceso histórico en los que grupos clasifican a otros y los ubican en posiciones de inferioridad. Y donde va a aparecer la otra idea, que es la segregación, que es la consecuencia directa de esa distinción. Es cuando esa diferencia se materializa en el espacio y se separan los cuerpos, las lenguas y los saberes. Se dice que vos no perteneces a este sistema, a esta comunidad, etc. Entonces nosotros, como hablamos, como el caso, ¿no? que vamos a tratar para hablar a través de la teoría de los autores, tomamos el caso de lo que es la comunidad sorda. Y dice, según lo que estamos analizando, que todo lo que sucede con la comunidad sorda y la exclusión que tuvieron, dice que sucedió más en el siglo XX, donde se trataba de no tomar el problema que ellos tenían, que no lograban comunicarse con la sociedad, y a ellos, digamos, en ese momento los docentes lo que buscaban era pasar a una etapa secundaria, lo que ellos no podían hacer, y lo que hacían era obligarlos a hablar, ¿no? Y eso lo que producía era como que se separaban de la sociedad, y lo que intentaban era como borrar lo que estaba sucediendo
y obligarlos a lo que sería llevarlos a su propio hogar, ¿no? No poder incluirlos en la sociedad para poder ver lo que les estaba sucediendo. Claro, hoy, a ver, si nos ponemos a mirar alrededor, se habla de inclusión, se habla de inclusión, se habla de inclusión. Y hoy ese modelo cambió, se habla de inclusión educativa, pero pero la inclusión sin condiciones reales no elimina la segregación, la disfraza. Y acá es donde la voz de Irene se nos vuelve fundamental. Hablando de, perdóname, que voy a opinar de una forma ahora que se me vino, que estamos tratando esto de la inclusión educativa. Yo como preceptora trabajo en una escuela secundaria donde tengo primer año y donde tengo un nene autista. Hablamos de inclusión, yo a veces me siento desbordada porque él actúa de manera violenta y yo no tengo las herramientas como para tratar de contenerlo, ¿sí? Yo a veces me pongo en el lugar de él y trato de que los demás estudiantes lo incluyan, pero es imposible. Y eso es cuando hablamos de la segregación, de que se disfraza la situación. ¿Sí? Perdón. No. Me pareció importante y relevante esta parte. Claro que sí. Entonces Irene dice que es algo muy claro, ¿no? Las personas sordas no tienen obstáculos en las escuelas con lenguaje de señas argentinos, sino el obstáculo en realidad está en las escuelas con inclusión, porque los docentes, o sea, la comunidad educativa, dentro que están todos lo que la protagonizan, no están preparados para recibir estas situaciones como la que comentó Mabel y como la que estamos refiriendo nosotros. En este caso, ¿no? Con la lengua de señas argentina. Entonces, exactamente lo que plantean Masiter y Sabarot es que la distinción no desaparece sola, sino se ataca las condiciones que la producen. Se sigue operando aunque cambie el nombre del sistema, con esa lo que sería la exclusión de personas que tenemos que trabajar y que tenemos que tratar, ¿no? Sí. Bueno, la segunda autora que vamos a trabajar es Laura Rita Segato. Segato dice algo que parece simple, pero es muy poderoso, que la raza no es biológica, la raza es un signo, un significado, un significante en una sociedad que construye para marcar ciertos cuerpos y ubicarlos en una posición subalterna, de subalternidad, ¿sí? Uh-huh. Bueno, al respecto va a decir que ese signo no tiene el mismo valor en todos lados, no depende del proceso o del contexto histórico, en este caso histórico, geográfico y cultural. Ella misma dice, no es lo mismo en Brasil que en Argentina, no es lo mismo en los mismos lugares, por ejemplo, de chicos o de chicas sordos, en una comunidad donde la lengua de señas argentina es reconocida, que es una, y donde es ignorada, ¿no? Sí. Perdón. Segato también habla de lo que se llama alteridades históricas. Es una forma de ser otro que no viene de modelos importados, sino que emergen de las fracturas propias de la historia de cada nación. Claro, ahí dice, entonces ahí estaríamos encontrando Mabel cuando dice que no es lo mismo en Brasil que en Argentina, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la comunidad sorda argentina es una alteridad histórica en ese sentido. Tiene su propia lengua, su propia gramática, su propia cultura, pero sin embargo durante décadas el Estado no la reconoció. Eso es lo que dice Segato y a lo que llama en su concepto otrificación, que es convertir a un grupo en otro, en diferente, en inferior. Irene nos explicó con sus propias palabras qué significaba la identidad cultural de las comunidades sordas. Ella dijo, la identidad cultural de la comunidad sorda se refiere a su propio idioma, tiene su propia gramática, la lengua de señas es un gesto visual. Si se reconoce como idioma argentino, ese gesto visual con su identidad cultural. Ella nos explicó también que al momento de dar sus clases, no importa el significado de las manos, que es muy importante, pero también lo que importa es la postura corporal y gestual que uno tiene.
Y ahí estaríamos, ahí lo que está haciendo Mabel es que está incorporando todo, ¿no? El cuerpo, su figura, el gesto visual, la gramática, a eso se llama identidad cultural. Entonces dice, bueno, esto es exactamente, ¿no?, la alteridad histórica, no es una carencia, es una forma de ser, de comunicarse, de existir en el mundo y que merece reconocimiento. Ese reconocimiento todavía no llega de manera plena, porque Irene nos dice que el lenguaje de señas argentina tiene media sanción, pero no trajo grandes cambios en la sociedad. Y en términos que dice ese gato, el signo no es se me fue. El signo no es circular, no es libremente. Eso, exactamente. El signo sigue sin ser circular libremente. Bueno, entonces vamos a decir que el tercer autor es Alberto Conde, genetista argentino. Su aporte puede parecer alejado del tema, pero es en realidad un punto de partida fundamental. Las razas no existen biológicamente. En el texto que trabajamos, Conde demuestra que las diferencias genéticas entre individuos son mucho mayores dentro de los grupos que entre ellos. No hay genes que definan razas, no hay bases biológicas para jerarquizar a las personas. Entonces eso tiene consecuencia directa para nuestro tema, porque estamos hablando de la exclusión de personas sordas que no tienen ningún fundamento en la naturaleza. No es que las personas sordas no puedan participar de la sociedad, es que la sociedad no está constituida para poder brindarles el espacio, ¿no? Claro, y acá Irene otra vez lo dice mejor que cualquier teoría. Ella explicó que la exclusión en las escuelas y en los trabajos se basa en el no saber, en no poder comunicarse con las personas sordas, en no estar uno preparado, porque uno puede ver personas haciendo señas. Yo, si lo tengo que ver hoy, yo no sé lo que están hablando. Por ahí esa persona se está queriendo comunicar con uno mismo y al no entender, al no saber, nosotros vemos que una persona habla con señas, pero en sí no sabemos si nos están pidiendo ayuda, si nos están agradeciendo, si nos están saludando. Uno no está preparado para eso. Entonces la barrera no está en la sordera, está en la ignorancia de los oyentes, y eso es algo que se puede cambiar empíricamente, ¿no? Y cuando se cambia hay algo que ocurre. Irene lo describió así. Los jóvenes sordos, al ser considerados en la sociedad, se sienten uno más de la comunidad. El reconocimiento transforma la experiencia de las personas. Eso no es un detalle menor, es el centro de lo que plantea la antropología. Y, perdón que te diga, Sí. Y en el Power nosotros pusimos dos imágenes, una de 1970, creo que es 1980. Estábamos hablando ahí del siglo XX, donde se buscaba guardar y sacar el problema, no ese problema, sino sus formas de comunicarse que traían los chicos y las chicas, y que los guardaban, los llevaban, digamos, a dentro de su casa sin no poder mostrar eso que estaba ocurriendo y que no se podía incluir. No trabajaban solo en la inclusión, ¿no? Más en la exclusión. Y después en el siglo XXI aparece ya con otro tipo de formas, con lo que decía Irene, con esto de que la sordera tenía que ver con lo gestual, como dice Rita Segato también. Irene dice, aparece con una gramática, aparece con una inclusión que va a trabajar sobre toda la comunidad. Bueno, y como ya explicamos, Irene es intérprete de LSA y nos habló sobre 6 temas centrales: sobre la educación, sobre el conocimiento legal, sobre la identidad cultural, sobre la exclusión y sobre el sentido de pertenencia de los jóvenes, y sobre los cambios que todavía hacen falta, que son muchos. Y lo que nos dijo sobre los cambios necesarios es muy concreto. La ley se aprueba y quedó ahí, en media sanción. Creo que era el 2010 que vimos, ¿no? Sí. Tendríamos que buscarlo bien, certero. Pero ¿por qué se busca, digamos,
digamos, lo que sería la vigencia de esa ley. Bueno, porque esto desde el Estado bajaría a las instituciones, entonces se vería más en la práctica cotidiana, ¿no?, de esto de la inclusión, porque esto nos serviría para lugares como los hospitales, las universidades, digamos las comisarías, las escuelas, las salas de primeros auxilios, serían más accesibles para las personas sordas. Eso no es un pedido menor, en palabras de Irene, es un derecho a existir y pertenecer, existir plenamente en todos los espacios de la vida pública. Es lo que cualquier ciudadano tiene garantizado y la comunidad sorda todavía lo está esperando, ¿sí? Entonces, ya estamos entrando en las últimas partes de nuestro trabajo, y lo que queremos decir que a lo largo de este trabajo intentamos mostrar que la comunidad, que la situación de la comunidad sorda en Argentina no es el resultado de una limitación natural, ¿no? Es el producto de siglos de procesos históricos que construyeron la diferencia y la convirtieron en desigualdad. La distinción y la segregación que operaron primero separando a los niños sordos en escuelas especiales y después incluyéndolos sin las condiciones necesarias, la LSA fue negada, ignorada, mantenida al margen del reconocimiento estatal. Y todo eso ocurrió, como nos muestra Colvin, sin ninguna justificación biológica, porque no la hay. La exclusión siempre fue una construcción política y social, y lo que se construyó se puede cambiar. La antropología nos da las herramientas para entender cómo se construye la diferencia, pero también nos da la responsabilidad de acompañar a las comunidades que demandan ser reconocidas, a lo que volvemos a utilizar y nos vuelve a mencionar a la resistencia cultural, a la resistencia de luchar por lo que uno cree que merece y tiene derecho como cualquier otra persona, sea pueblo originario, sea estos chicos que no tienen voz pero se expresan a través de las manos, o sean chicos que no tengan audiovisión, que no tengan visión. La diferencia la hace uno que tiene la capacidad de poner un título o hacer excluir a otro en ser diferente. Claro, porque ahí nos estaría cerrando Mabe cuando dice Rita Segato, o en lo cual creo que los tres autores teóricos concuerdan que la raza es una decisión política. En realidad, si ellos hacen el cambio, eso es lo que viene en bajada y lo que va a transformar en las instituciones, y se va a dar en todos los ámbitos, ¿no? En nuestro caso, en el ámbito académico. Y la comunidad sorda, nosotros reconocemos y también lo aprendemos, que tiene historia, que tiene lengua, que tiene identidad y que tiene voz. Solo hace falta que la sociedad aprenda a escucharla, aunque sea con las manos.